Hermanos, bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios. A los hermanos que se conectan también por internet, bienvenidos para juntos participar del estudio de Segundo de Reyes, el capítulo 10. Y para este capítulo tenemos el tema Jehú, es el rey, un instrumento en las manos de Dios, pero sin tener comunión con Dios, comunión con Él. Puede ser que hagamos lo bueno, cosas buenas, pero sin tener en cuenta a Dios. Puede que hagamos muchas cosas para Dios, pero sin Dios. No era la motivación, el ánimo de Jehú adorarlo a Él, darle gloria a Él. La gloria era personal, pero no hay duda que hizo cosas buenas, hizo como Dios le mandó, pero no lo glorificó. Jehú fue ungido por Dios para ejecutar juicio contra la casa de Acab y exterminar el culto a Baal en Israel. Y Jehú así lo hizo. Jehú destruyó la dinastía de Acab y acabó con los sacerdotes de Baal. Sin embargo, aunque fue un instrumento en las manos de Dios, no tuvo comunión con Él, no tuvo una buena relación con Él, no lo amó, no lo adoró. Al final veremos, decía el predicador Spurgeon, Jehú nunca se arrepintió. Él dice, nunca fue un hijo de Dios. Veamos el actuar brutal, así lo podemos llamar, de Jehú, igual que el capítulo 9. Y eso fue lo que Dios había ordenado. Dios lo dijo por medio de ese joven profeta en el capítulo 9, los versículos 7 al 10. Vamos a estudiar el capítulo 10 de Segundo de Reyes en 5 partes, y la primera parte la tenemos en los versos 1 al 11. Jehú exterminó a los 70 hijos de Acab y su casa, porque no eran todos hijos naturales. No, aquí 70 hijos tiene que ver con nietos y otros familiares. Era también la familia extendida. No tuvo esa cantidad de hijos naturales Acab. Dice el verso 1, tenía Acab en Samaria 70 hijos. Ahí se cuenta hijos, nietos y otros. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor. ¿Quiénes eran los hijos? Los descendientes de Acab. Y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas. Escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Los descendientes de Acab habían oído de lo feroz que era Jehú, y sencillamente la gente le tenía terror. Y dice, organícense, nombren un jefe para que pelee, para que peleemos, para que peleen conmigo. Y vean lo que respondieron. Pero ellos tuvieron, en el verso 4, gran temor. Y no solo temor, sino terror. Y dijeron, he aquí 2 reyes no pudieron resistirle,
¿Quiénes eran los dos reyes? Joram, el rey del norte, hijo de Acab, y Ocosías, el rey del sur, que también estaba ayudando en la guerra. Ahí como metido, haciendo una alianza que Dios nunca aprobó. Estos reyes no le pudieron resistir, a ambos los mató Joram. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, verso 5, los ancianos y los ayos, los que cuidaban a los jóvenes y los pequeñuelos, 70, y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos. Le tenían terror. Siervos tuyos. Y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Sí se necesita de esta firmeza cuando un maestro dice a los estudiantes: el trabajo se los recibo hasta tal fecha y no recibo el trabajo después de un segundo de esa fecha. Y si todos los estudiantes saben que ese maestro es firme, todos le van a entregar. Pero si sabe que da una prórroga, otra prórroga y otra prórroga, entonces pocos entregarán el trabajo. Si en esta iglesia no comenzáramos los cultos a la hora que decimos, si así con todo lo que somos muy disciplinados en esta parte, hay gente que no se sujeta al horario. Todos saben que 7:01 no vamos a comenzar, sino 19 horas en punto. Así comenzamos, en la hora del teléfono celular. Pero si ustedes supieran que aquí comenzamos 7:05, 7:10 o cuando llega el pastor. Aquí comenzamos, esté presente o no el pastor, el músico esté o no esté. Arrancamos con disciplina. Si hubiera esa indisciplina, aquí la gente haría lo que le da la gana. Pero yo creo que la mayoría se ha dado cuenta que si hacemos lo que decimos. Y la gente sabía que Jehú hacía lo que decía. Y le tenían temor. Tenían temor. ¿Quién va a preguntar aquí? ¿Está lloviendo? ¿Habrá culto en la alianza? ¿Quién va a hacer esa pregunta? Nadie. Porque sabe que lo del aguacero para nada es un impedimento para que haya la reunión. ¿Y quién va a preguntar? Es que es 30 y habrá o no habrá en la alianza reunión. ¿O hubo votaciones? ¿Habrá o no habrá? ¿O es carnaval? ¿Habrá o no habrá? ¿Quién va a hacer esa pregunta? Solo la gente nueva. Pero los que son parte de esta iglesia saben que hay reunión. No se cambia, no se suspende, ninguna. Entonces, habían oído los de Israel, esa descendencia de Acab, cómo era Jehú, porque él ejecutó los juicios de Dios, pero veremos al final que se le pasó la mano. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo en el verso 6, si sois míos y queréis obedecerme, está hablando Jehú, el rey de Israel, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Tomad las cabezas tienen que degollarlos. Y los hijos del rey, 70 varones, dice el verso 6, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Por eso se nombró a los ayos. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, de Acab, y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jezreel. En estos días leí un libro en el que el autor decía que cuando Jezabel
mandó a matar a Nabot, el hombre, el dueño de esa hermosa viña, de esa finca o de esa quinta. Lo asesinó de la manera más horrible e injusta. Y entonces Acab se quedó con la viña y él usó las canastas para llevar las uvas y el fruto de esa viña. Ahora también esas canastas eran usadas para llevar las cabezas de sus descendientes, porque Dios lo había ordenado. Estoy en franco desacuerdo con las personas que dicen que Jehú no hizo como Dios ordenó, sí hizo como Dios le ordenó. Y sí es verdad también que hizo más allá de lo que Dios había dicho. Lo veremos más adelante. Dice el verso 8, y vino mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. ¿De quién? De Acab. Y él le dijo, ponerlas en 2 montones, así era la costumbre en aquel tiempo, a la entrada de la puerta hasta la mañana. ¿Para qué pusieron allí esas 70 cabezas? Miren cómo juntar 70 cocos o sandías. ¿Cuál es el propósito? Escarmiento. Para que todos tengan temor, terror de este hombre, de lo que era capaz. Cuando Jesús fue crucificado, también para avergonzarlo, lo crucificaron con 2 delincuentes, uno a su derecha y otro a la izquierda. ¿Y para qué los hacían recorrer con el madero sobre sus hombros? Para tomar escarmiento, para que todo el pueblo vea lo que les podía suceder si desobedecían a Roma. Y aquí hizo poner esas cabezas en la entrada principal para que todos tengan temor de Jehú. Porque eso sí, todo esto él lo hizo para Dios sin estar conectado de Dios. Eso es evidente. Y venía la mañana, dice el versículo 9, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi Señor. Eso era cierto. Y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Lo que está diciendo es, bueno, yo soy un asesino, pero ustedes también. Aquí todos hemos hecho esta matanza. Está diciendo Jehú. Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías Tisbita. Y el verso 11, hay un resumen de ese primer punto. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab. Primero, sus 70 hijos que fueron degollados. En Jezreel mató a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Por eso bien puesta la palabra exterminio. Jehú exterminó. ¿Quién lo había anticipado? Elías Tisbita. ¿Quién lo estaba ejecutando? Jehú. ¿Con qué actitud lo hacía? No era una actitud de obediencia a Dios. En Jehú había mucho ego. Con todo eso, leía otro autor en un libro que dice que de todos los reyes malos del norte, Jehú fue el menos malo. Todos fueron muy malos, pero Jehú fue el menos malo. No es nada grato que se diga de una persona que es menos malvada que otras. No es ninguna palabra gratificante. En segundo lugar, Jehú degolló a otros 42 varones que eran
hermanos de Ocosías, porque este Ocosías del reino del sur también se había emparentado con el reino del norte por medio de Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Y lo vemos aquí a Jehú también aplicando la muerte a esta familia extendida de Acab. Esto está en los versículos 12 al 14. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, la capital del reino del norte, del reino que él era el rey. Y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores. Esquileo significa era donde rapaban las ovejas, donde le cortaban el pelo. Y esa lana era vendida. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. ¿Quién era este Ocosías? Hijo de Atalía. Era hijo de Jorán. Era nieto de Acab y Jezabel. Hijo de Jorán, que era hijo de Josafat, un rey de Israel. Entonces era hijo de un rey bueno, Josafat, pero se casó con una muchacha perversa llamada Atalía, que tenía padres perversos llamados Acab y su mujer Jezabel. Entonces eran parientes. Y por esto vino Jehú conforme a lo que le dijo el joven profeta, que era lo mismo que había dicho por medio de Elías Tisbita, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey, que rey Joram, y a los hijos de la reina, Joram y la reina Atalía, esta hija de Jezabel. Entonces él dijo: ¿quién él? Jehú, prenderlos vivos. Prenderlos ahí no es prenderle fuego, sino tomarlos presos. Prenderlos vivos, y después que los tomaron vivos, ¿qué hicieron? Como el caso anterior, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. ¿A cuántos degollaron? A 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. ¿Se acuerdan que también esto hizo el gran profeta Elías con los profetas de Baal? En el torrente Cedrón los degolló. Él con su mano degolló. Y aquí vemos a Jehú haciendo lo mismo, solo que con motivaciones diferentes. Mientras Elías era un santo profeta de Dios, todo era para glorificar a Dios. En cambio, lo de Jehú era por celo personal, era ego personal. Obraba brutalmente como para darse gloria, pero no la gloria para Dios. En tercer lugar, Jehú también exterminó a todos los que quedaron de la casa de Acab en Samaria, la capital del reino del norte. Segundo de Reyes 10, 15 al 17. Yéndose luego de allí, de donde esa casa de Esquileo, donde degolló a 42, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro.
¿Quién era este Jonadab? Era un hombre bueno. Él era un hombre santo. Él fue el padre de un grupo llamados los recabitas. Los de Recab era un grupo que se había juramentado, habían hecho un pacto en Jeremías capítulo 35, que no tomarían vino y tampoco que no tomarían propiedades. Y esa promesa la habían cumplido de no tomar una gota de vino por 200 años. Y el Señor los tomó como ejemplo diciendo cómo los recabitas habían obedecido 200 años la voz de su padre. Y el pueblo de Israel no había obedecido la ley de Dios en pocos años. Hermanos, el hecho que Recab o Jonadab se le una a Jehú, eso le daba a Jehú gran prestigio. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Lo necesitaba también Jehú, porque ¿saben qué? Este Jonadab, con su presencia, avalaba toda su matanza. Todo el pueblo podía saber que si un hombre tan pulcro, intachable, santo como Jonadab respaldaba a Jehú, esto implicaba que lo que estaba haciendo Jehú era bien, era correcto. Y bueno, a veces hay que tener tanto cuidado porque algún político pueda tener mucha astucia y de alguna manera buscar a hombres honorables que lo respalden. Y la sola presencia de esos hombres honorables podía cambiar la manera de pensar de algunos. Dice, mira, si le respalda a él, significa que ese hombre tiene una buena propuesta. Si Jonadab respalda a Jehú, implica que lo que Jehú está haciendo es bueno. El acompañar Jonadab a Jehú le daba gran prestigio, mucho prestigio, mucha honra. Y le dijo, miren, ahí se ve el orgullo de Jehú. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Es orgulloso un hombre que diga, vengan para que vean mi humildad. Les invito para que vean cómo yo adoro a Dios. Hermanos, ahí está. Tenemos delante a un hombre orgulloso. Vengan, ven conmigo para que veas mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, ¿qué hizo? Otra matanza. Mató a todos los que habían quedado de Acab, aparte de los 70 hijos, aparte de la matanza del versículo 11, de los que eran allegados familiares de Ocosías, 42, y ahora otra matanza. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, en el verso 17, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Era cierto, así Elías lo mandó. Exterminio. La última palabra del verso 11 dice que no quedó ninguno. Igual dice la última palabra del versículo 14, no quedó ninguno. Y se repite varias veces, fueron exterminados. ¿Qué vemos en Jehú? Como el mismo texto lo dice más adelante. Valiente, firme, decidido, osado, pero también cruel, brutal. Estudiar a este personaje estos días a mí me ha dado gran tristeza. Un hombre con esas cualidades
pero desconectado de Dios. No hay duda, tenía virtudes, también muchos defectos, pero él nunca se arrepintió, aunque se lo considera el mejor de los reyes de Israel. No hubo ni uno bueno, dijimos al comienzo, este es el menos malvado. En cuarto lugar, seguimos con Jehú, como la primera palabra, su nombre allí. Jehú exterminó a los profetas, siervos y sacerdotes de Baal. Hay unos maestros bíblicos que dicen, pero ¿cómo es que él destruyó a estos profetas? Estaban desarmados. Nada de eso. La Biblia en el Antiguo Testamento claramente dice que el que adoraba a ídolos era eliminado. Y lo que hizo Jehú estaba bien ordenado por Dios. La motivación que había en su corazón era lo que no estaba bien. Vamos leyendo los versículos 18 en adelante hasta el 28 y ahí iremos explicando. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, con astucia, se dice allí, con engaño. Lo vemos a Jehú fingiendo, haciendo uso de una estrategia que parecía verdad. Reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Falso. No tenía esto en el corazón. Jehú quería hacer una sola cosa, exterminar a los ídolos, servidores y siervos de Baal y arrasar con esos ídolos y destruir su templo. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia. Ahí está el propósito, para exterminar a los que honraban a Baal, porque eso le ordenó Dios que lo haga. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Santificad es aparten un día. Y ustedes son santificados, yo soy santificado. La palabra santificado significa apartado para Dios. Santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, apartaron un día. Y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, los profetas, los sacerdotes, los siervos, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Estaba full, decimos nosotros. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Todo esto era preparado, todo esto era fingido. Y vinieron todos estos falsos sacerdotes y estaban contentos que Jehú se haya preocupado de darles una nueva vestimenta, como cuando los que cantan el coro se les da un nuevo uniforme, una nueva toga, o a los que son parte de la música se les dona un saco, decimos nosotros, una muda de ropa. Y entró Jehú con Jonadab. Recuerden, Jonadab
un gran respaldo para él. Era un respaldo moral y también un respaldo espiritual. Hijo de Recab, entraron en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Vamos a leer Primero de Reyes 16:32. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 16, el verso 32. Habla de Acab. Cuando él era rey, e hizo altar a Baal, le construyó un templo, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. El malvado rey Acab había construido este templo que estaba repleto, que se llenó de extremo a extremo, y ahí estaba ahora Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová. Se cuidó que ninguno de los siervos de Dios estuviera allí, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, los profetas de Baal, Jehú puso fuera a 80 hombres, los tenía preparados, y les dijo, les ordenó: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y eso lo sabían muy bien estos soldados. Si dejaban con vida a uno, morían. Y Jehú era de los que hablaba y la palabra se cumplía. Eso era una cosa buena, pero todo tenía que ver con un orgullo personal, porque nunca se arrepintió. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, ¿quiénes? Todos esos cientos de profetas y sacerdotes. Jehú dijo a los de su guardia, a esos 80, y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron a este lugar santo, el templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Mire, todo esto hizo muy bien Jehú, muy bien, tal como Dios lo ordenó. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina, lo que hoy llamamos un baño, hasta hoy. Fue una mortandad atroz, brutal, pero tal como Dios había ordenado. Si estas cosas Jehú las hubiera hecho con un corazón consagrado, con un corazón ardiente para Dios, rindiéndole honor a Él, la gloria a Él, pero lamentablemente no había eso en su corazón. Dice el verso 28, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Eso estaba bien, muy bien. Y ahora vamos al quinto punto, que tiene que ver con el tema. Jehú fue un instrumento en las manos de Dios, pero no anduvo en su ley. Ese fue su pecado. No obedeció a Dios, no se arrepintió, nunca se convirtió. Hay personas que tienen muchos años en el templo, en un templo como este, pueden asistir, a lo mejor son personas que ofrendan y lo hacen bien, le sirven al Señor, parece que lo hacen de corazón, pero no lo hacen con el propósito de agradarle a Él.
Leamos los versículos 29 al 36. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Por qué? Porque aunque destruyó a Baal, el templo, el altar y a sus sacerdotes, dice en la última parte del verso 29, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Miren ustedes, podemos destruir físicamente a Baal, pero en el corazón seguir adorando a los becerros. ¿Cómo es esto? Es como personas que dejan de emborracharse. Ese es un pecado horrible, destructivo, pero siguen siendo orgullosos. Ya no fuman, pero siguen siendo adúlteros. Así. O ya no adulteran, pero siguen con el corazón. En el corazón sigue la codicia. Se quitan los pecados escandalosos, pero por dentro se sigue actuando de una manera impura. Dicen las personas, ya no fumo, ya no se emborracha, ya no anda con la mujer ajena, pero habla mal del prójimo, pero tiene orgullo en su corazón, pero calumnia con su boca. Y eso es igual para el Señor. Hubo un tiempo, hermanos queridos, cuando yo era pequeño, que el énfasis en la iglesia evangélica era que la persona debe dejar sus pecados groseros, los de afuera. Pero poco se hablaba. Ya se decía que era una persona convertida si dejaba de emborracharse. Y hasta la canción decía, yo ya no fumo porque soy de Cristo, ya no me emborracho porque soy de Cristo, ya no ando con la mujer ajena porque soy de Cristo. Pero los pecados como el orgullo seguía vivo dentro. Y la indisciplina sigue vivo dentro. Y el llegar impuntual a una reunión, eso vive dentro. Y la mezquindad seguía viva dentro. Dejamos los pecados groseros, y lo que está dentro del corazón. Y claro, ya la persona no se emborracha, pero que con su lengua daña el honor de personas honorables. Ya no anda con la mujer ajena, pero mira pornografía. No solamente hay que dejar los pecados groseros, sino también tiene que haber un corazón como el del Señor. Por fuera, santos, y por dentro también. Y por fuera, Jehú mostraba justicia, pero por dentro no tenía comunión con Dios. Eso está diciendo el verso 29. Dice, dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Ya no adora a un ídolo de madera, pero ahora adora al dinero. Adora a su hijo que salió con ojos verdes, pero ya no adora, claro, un pedazo de madera. O adora sus títulos académicos, o adora la casa, o adora el automóvil. Dice el verso 30, y Jehová dijo a Jehú, aquí lo reconoce Dios que es justo, miren, por cuanto has hecho bien, Él hizo bien ejecutando lo recto delante de mis ojos. Aquí está avalando, aprobando lo que Jehú hizo. Porque hay muchos maestros que insisten en que no hizo bien, en que no hizo bien. Y Dios dice, sí hizo bien. La motivación era lo que no estaba bien. Hizo bien, dice, delante de mis ojos. Y hay una cosa todavía mucho más contundente. Y le dijo Dios, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. ¿Qué hizo Jehú? Todo lo que estaba en el corazón de Dios. Aquí está diciendo palabras halagüeñas de lo que Jehú había hecho. Por cuanto hiciste esto, tus hijos se sentarán
sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Jehú fue el padre de una dinastía de 4 generaciones. En el reino del norte hubo varias dinastías, es decir, familias de reyes. En el reino del sur hubo una sola dinastía, la dinastía de David. De allí vino la persona del Señor Jesucristo. Pero por cuanto Él hizo bien e hizo conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Pero dice el verso 31, mas Jehú, aquí está lo malo de Jehú, no se cuidó de andar en la ley de Jehová su Dios. Por eso el tema dice, Jehú, un instrumento en las manos de Dios, pero sin tener comunión con Dios. Miren que se puede servir a Dios sin Dios. Se le puede cantar a Dios, pero sin estar pensando en Él. Le podemos cantar a Él sin adorarlo a Él. Y de verdad que hay personas que yo conozco, músicos, que están bien preocupados cómo les suena la cuerda, cómo suena el instrumento. No tan preocupados si Dios recibe esta alabanza o no. Y esa es la cosa con Jehú. No se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Él no anduvo con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que adoraba a los ídolos, los becerros que fueron puestos allí en Betel y también en Dan. Dice, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Lo resume muy bien Oseas 1:4. Vamos a buscar a este profeta Oseas, el capítulo 1 y el versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel a uno de los hijos de Oseas en esa mujer que dijo que tomara y que se llamaba Gomer. Porque he aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, el exceso de sangre que él derramó, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Porque vivieron lejos de Dios, gobernaron 4 generaciones, pero luego vino otra familia a gobernar, otra dinastía. Sigamos leyendo Segundo de Reyes 10, ahora el 32. Aquí ya se ve el castigo para Jehú, el rey del norte. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar, como el territorio de Ecuador, ¿no?, que fue cercenado, a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, es decir, del río Jordán hacia la derecha, toda esa del este, donde se pusieron las 3 tribus, Gad, Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ahí está su cualidad sobresaliente. ¿Quién era Jehú? Un rey valiente. Él era un hombre valiente. Un hombre valiente.
y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo, dando cumplimiento que su dinastía reinaría en Israel 4 generaciones. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. ¿Fue Jehú un hombre piadoso? No fue un hombre piadoso. Un hombre piadoso es un hombre como Jesús. Él fue un hombre brutal. Tal como dice el tema, instrumento en las manos de Dios, pero no tuvo comunión con Dios. Queridos hermanos y amigos, Jehú ejecutó a más personas de las que Dios le ordenó, como leímos en Oseas 1:4. Jehú fue orgulloso y buscó su gloria, la gloria personal y no la de Dios. Jehú tuvo éxito externo que no reemplaza de ninguna manera la fidelidad interna. Dijo Spurgeon, el gran predicador, que Jehú nunca fue un hijo de Dios. Jehú fue un instrumento en las manos de Dios, pero nunca tuvo comunión con Él. Y otro maestro dijo lo siguiente: podemos derribar a Baal y conservar becerros de oro en el corazón. Podemos hacer cosas buenas exteriormente, pero interiormente seguir con un corazón malo, un corazón orgulloso, un corazón infiel, un corazón astuto, un corazón lleno de envidia, un corazón con amargura. Servir a Dios, pero con un corazón amargado. Y el amargado le amarga la vida también a otro, por lo menos por un momento. Así que este hizo cosas buenas externamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. No basta con hacer cosas buenas para Dios. Tiene que haber la motivación. Hay que hacerlo con un corazón ardiente, con un corazón consagrado a Él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por estudiar la vida de este rey, Jehú. Se lo llama un rey que fue el menos malvado de todos los reyes malvados que tuvo el reino del norte. Hizo como Dios le mandó por medio del profeta Elías y por medio de Eliseo, que envió un joven profeta para que le dijera lo que debía ejecutar. Y lo ejecutó, pero no con la motivación correcta. Le dijo a Jonadab, el buen hombre: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Claro, hizo externamente lo que Dios había ordenado, pero su corazón no estaba humillado. Su corazón no se arrepintió. Dice el texto: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. No anduvo con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam. No adoraba a Baal, pero sí adoraba a los becerros de oro.
Su corazón no fue transformado porque nunca se arrepintió genuinamente. Y seguramente murió en sus delitos y en sus pecados. Y también, Señor, nosotros hoy podemos servirte a ti externamente. Aún podemos impresionar a algunas personas que digan cómo trabaja ese hombre, cómo trabaja esa mujer cristiana. Pero las motivaciones que hay en el corazón no tienen como propósito adorar a Dios, sino alimentar su ego personal. Y Pablo dice, y él dijo, unos predican el evangelio por envidia, otros predican el evangelio por competencia, otros predican el evangelio, dijo él, para añadir aflicciones a su vida. Pero hay otros también que predican el evangelio por amor. Y que mis hermanos y yo seamos personas que predicamos el evangelio por amor. No predicamos el evangelio para que la iglesia se multiplique. No predicamos el evangelio para que la gente vea que somos buenos predicadores. Predicamos el evangelio para que la gente que está perdida se arrepienta, se conviertan y vengan a ti. No predicamos el evangelio para la multiplicación de la iglesia. No predicamos el evangelio para que hayan más recursos materiales. Es para que la gente perdida te conozca a ti, el único Salvador. Que esa sea nuestra motivación. Predicar el evangelio para que te conozcan a ti, Dios verdadero. La gloria, la honra es para ti. Mi hermano, mi hermana que está de pie o los que están conectados por internet. ¿Algún momento o en este momento alguien está haciendo algo como para impresionar, como para impactar a otros? Hacemos buenas obras exteriormente, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Bueno, si hay esto, hay que confesarlo y decirle, Señor, haz de mí una persona humilde, quebranta mi corazón, mi vida, y que todo lo hagamos en adoración a Dios con un corazón contrito. Amigos queridos, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados para conocer al Dios verdadero, que Jehú no lo conoció. Le sirvió, pero no lo conoció, porque nunca se humilló. Usted humíllese y dígale al Señor en este momento, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Jehú nunca se humilló, nunca se quebrantó, nunca se arrepintió. Puede decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento de todas mis maldades. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva conducta, una nueva vida en el nombre de Jesús. Gracias por este culto, muchas gracias por este estudio. Ayúdanos a poner por obra aquello que tú nos has dicho, que nos has recordado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y a los hermanos que se han conectado con nosotros, Dios les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.